Hola, espero que se encuentren bien. Hoy quiero abarcar un tema muy importante en la materia de derechos civil obligaciones que se conoce con el nombre de desviaciones de consentimiento. En un video anterior hablé del consentimiento como aquella manifestación de la voluntad en donde se unen dos fuerzas o dos campos del ser humano. Un campo interior, subjetivo, en donde yo deseo realizar un negocio jurídico y conozco sus implicaciones jurídicas, sus conveniencias o inconveniencias, y sé cuáles son las implicaciones por las cuales yo quiero suscribir un negocio o un contrato. Y un segundo momento que es esa situación externa. Entonces el consentimiento es una concordancia entre lo que yo deseo y lo que yo quiero. Ahora bien, la desviación de consentimiento surge como una expresión de algo diferente a lo que realmente se quiere, pero se hace en forma consciente. Y es ahí donde se diferencia del error, que el error, sabemos todos, es un vicio del consentimiento y eso genera nulidad. Las principales figuras jurídicas de la desviación de consentimiento son la reserva mental, la simulación, que es el tema que vamos a tratar aquí, el fraude pauliano y la acción oblicua. La simulación es una figura muy común en la vida práctica de un abogado porque las personas utilizan mucho esta práctica en donde hacen negocios ficticios para burlar la ley y buscar un cometido en sí, es decir, alcanzar una cuestión deseada. Por lo tanto, existe un acuerdo entre las partes para celebrar algo diferente a lo que realmente se quiere. Y aquí encontramos los elementos esenciales de la simulación. ¿Cuáles? Primero es una disconformidad consciente. ¿Por qué es consciente? Porque las dos personas saben que efectivamente van a realizar algo diferente a lo realmente deseado o querido. Y por lo tanto existe un elemento que es fundamental, el concilium fraudis. Y por último, ¿cuál es el objeto de la simulación, que sería el fin de engañar a terceras personas? Este fin de engaño a las terceras personas indica que siempre la simulación busca es evitar sustraer o esconder un negocio jurídico y que este negocio sea conocido por terceros. Es intentar expresar algo diferente a lo que realmente se desea y que los terceros se engañen respecto de esa situación. Pero no todo engaño implica que haya un perjuicio. Por lo tanto, la simulación no necesariamente genera perjuicios a terceras personas. Y cuando se genera perjuicio, es donde existe la acción de simulación, que es la posibilidad de instaurar una demanda o acudir a la jurisdicción del Estado. Ahora bien, existen dos clases de simulación. Hay una simulación que se conoce como simulación absoluta, en donde las partes de común acuerdo quieren realizar su contrato jurídico, lo hacen de tal forma que cumple los requisitos legales, pero en realidad no desean sus efectos jurídicos. En verdad no querían realizar nada. No deseaban ninguna implicación de ese negocio jurídico que en la virtualidad para terceras personas sí se celebró. Entonces, por eso la doctrina lo domina con negocios o contratos vacíos o ilusorios. Existe otro tipo de simulación que se llama la simulación relativa, y es en donde existe un negocio jurídico celebrado, pero en sí las partes querían realizar otra cosa, otro tipo de negocios. Ahora bien, respecto de la simulación relativa, existe una clasificación de tipos de esta forma de simulaciones. Hay una simulación relativa respecto de la naturaleza del negocio jurídico, en donde se oculta un verdadero negocio por realizar otro, como por ejemplo cuando yo hago una donación queriendo, estableciendo en verdad una venta, o cuando yo quiero prestar dinero a alguien y hago una venta con pacto de retroventa, o cuando establezco un negocio jurídico de mutuo sin intereses cuando en verdad sí tiene intereses.
o cuando hago un contrato de arrendamiento, siendo efectivamente un contrato de anticresis. También puede existir simulación por interpuesta o interposición de personas. Es cuando dos personas celebran el negocio jurídico, están en cabeza de las relaciones negociales y finalmente se interpone otra persona, un hombre, una tercera persona en el negocio ficticio simulado. Es cuando yo celebro un negocio jurídico con otra persona, con una persona, y finalmente quien figura en el contrato, en el acuerdo, es un tercero. Y por último, también puede existir una simulación relativa sobre el contenido, es decir, sobre la naturaleza jurídica del acto. Esto quiere decir que se altera no el contrato, no las partes, sino lo que se estipula dentro del negocio jurídico. Por ejemplo, en una compraventa, que yo cambie o modifique el precio real de la venta. Es más o menos un ejemplo típico en este caso de simulación. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la simulación? En primer lugar, tenemos que saber que la simulación genera unos efectos jurídicos siempre y cuando haya un perjuicio a terceras personas. Estos efectos jurídicos se vislumbran cuando esta persona demanda y lo que se busca es prevalecer la verdadera intención de las partes, prevalecer lo que realmente o en forma oculta querían evitar. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia dice que en un acto simulado lo que realmente existe es la verdadera intención de las partes, no lo que se estipuló ficticiamente en el contrato. Ahora bien, si estamos frente a una simulación absoluta entre las partes, como la verdadera intención de ellos no era hacer ningún negocio jurídico, pues el contrato sería inexistente. Si estamos frente a una simulación relativa entre las partes, pues va a primar lo que verdaderamente querían realizar las partes. Es decir, si yo simulé un contrato de venta, pero efectivamente quería realizar una donación, entre las partes va a primar la donación, no la venta. Frente a terceras personas, mientras el acto ficticio simulado no sea demandado y siga en el ámbito jurídico, pues va a operar es lo que supuestamente existe. Entonces, si estamos frente a terceras personas de buena fe, el acto simulado va a tener plenos efectos jurídicos. Y por lo tanto, el negocio jurídico, a pesar de que las partes no querían celebrarlo o no deseaban sus efectos, pues para terceras personas sí es válido. Pero si esta tercera persona, si estos terceros sí conocían del acto simulado, pues la simulación también tendrá efectos jurídicos para ellos, es decir, va a ser oponible para ellos. Ahora bien, cuando existe un perjuicio, se genera una acción de simulación. Por eso lo que se busca es reparar los perjuicios. ¿Para qué? Para declarar la verdadera intención de las partes. Y si no se puede recuperar deshacer los efectos jurídicos de ese negocio, pues lo que yo voy a buscar es la indemnización de perjuicios. ¿Cuáles son los titulares de la acción de simulación? Pues primera parte, o en primer lugar, las partes, puesto que ellos son los interesados en este negocio. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede generarse un perjuicio allí? Cuando una de las partes incumple, desconoce el acuerdo simulatorio. También puede existir como parte o como titular de la acción los terceros acreedores interesados, es decir, las personas que tengan acreencias, porque muchas veces se generan actos simulatorios para perjudicar a terceras personas, principalmente los acreedores. El cónyuge o el compañero permanente, pero siempre y cuando ese bien sea un bien social y exista una demanda de liquidación en donde implica la liquidación de la sociedad conyugal. De lo contrario, pues cada cónyuge tiene libertad de administración de sus bienes y se supone que no va a generarse ningún perjuicio. Los hijos, cuando el padre causante ha realizado actos en vida perjudicando a la masa herencial, entonces los descendientes o las personas que tengan
vocación herencial, podrían en su momento instaurar una acción de simulación. Los defensores de familia y los representantes legales de los menores, pero para el pago de alimentos, eso está establecido en la ley de la infancia y adolescencia, que se puede perseguir los bienes, aún así se hayan instaurado un tipo de estas figuras jurídicas como es la simulación, instaurando una desviación del consentimiento. Y el Estado en procesos jurisdiccionales, principalmente de jurisdicción coactiva. Ahora bien, la acción de simulación no tiene una reglamentación legal clara o expresa. Solamente está consagrada en el artículo 1766 del Código Civil, en donde habla de los documentos privados respecto de la oponibilidad con respecto sobre las terceras personas. Y ya vimos que si las terceras personas son de buena fe, pues la simulación que se hayan realizado estas partes no van a tener efectos jurídicos. Por último, tenemos que ver que la acción de simulación, como no está muy bien reglamentada en la ley, pues se somete a las reglas generales de la legislación civil, es decir, que el término de prescripción de la acción será el término máximo legal, ello es 10 años. La Corte Suprema de Justicia en el año 2016 sentó una jurisprudencia instaurando y estableciendo que este tipo de acciones se generarán cuando exista un verdadero prejuicio. Aquí les dejo a ustedes el link de ámbito jurídico en donde ustedes pueden revisar este concepto que me pareció muy pertinente. Bueno, muchas gracias por su atención.